¿Y si el BRICS no se fortaleció solo? ¿Y si fue sin querer que Estados Unidos, y en particular Trump, lo empujó a unirse más? Bajo su gobierno llegaron los aranceles y coincidentemente los más altos los reciben los miembros del BRICS. 30% a China, 50% a Brasil, 25% a India. ¿Son los aranceles un arma no solo económica, sino también política? Además, las sanciones contra Rusia tras la guerra en Ucrania incluyeron algo que marcó un antes y un después: su expulsión del sistema SWIFT. Eso fue un golpe fuerte y también una señal de advertencia para el resto del grupo. Si no estás con nosotros, te podemos cortar del sistema. Desde entonces, los BRICS empezaron a cerrar filas de manera más intensa. Ya no se trataba solo de crecer, se trataba de resistir, de tener opciones si el mundo se pone en contra. Imagina esto por un momento. El mundo es como una gran mesa donde se deciden las cosas importantes. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién mueve el dinero? ¿Quién escribe las reglas? Durante décadas, los que hablaban más fuerte en esa mesa eran los países ricos del norte: Estados Unidos, Japón, Alemania, el G7. Pero desde hace un tiempo, otro grupo se está haciendo notar, uno que viene del sur global y que hoy dice: nosotros también queremos decidir. El G7 es un club exclusivo de potencias tradicionales: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón. Economías ricas, tecnológicas, con mucho poder político y financiero. En la otra esquina del mapa están los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y desde 2024 se sumaron más países: Arabia Saudita, Egipto, Irán, Emiratos Árabes y Etiopía. Se le conoce como los BRICS más. No solo representan economías en expansión, representan al sur global y juntos ya no se les puede ignorar. En términos del PIB nominal, el G7 todavía lidera con más de 51 billones de dólares, casi el 45% del total mundial. Los BRICS más están en torno a los 32 billones, pero si medimos por paridad de poder adquisitivo, es decir, cuánto rinde realmente el dinero en cada país, los BRICS ya superaron al G7. Y hay otro dato clave: los BRICS representan más del 45% de la población global. No serán los más ricos por persona, pero sí están ganando peso económico real y rápido. Y aquí está la diferencia clave. Mientras el G7 crece al 1 o 1,5% al año, los BRICS avanzan más del doble. China e India están tirando el crecimiento global y países como Egipto o Etiopía podrían duplicar o triplicar su tamaño económico en las próximas décadas. Mientras tanto, Europa envejece, Japón se estanca y Estados Unidos se enfrenta a cada vez más deuda y polarización. La pregunta ya no es si el sur está creciendo, sino cuándo ese crecimiento se traducirá en poder real. El G7 tiene fortalezas claras: infraestructura sólida, instituciones globales, monedas fuertes y liderazgo en tecnología. Pero también arrastra problemas: poblaciones envejecidas, baja productividad y altos niveles de deuda pública. Los BRICS, en cambio, tienen juventud, recursos naturales y economías más dinámicas, pero su mayor debilidad es interna. Son muy diferentes entre sí, no tienen una ideología común ni una estructura sólida como bloque. La pregunta es: ¿pueden construir un proyecto común con tantas diferencias? El G7 no es un bloque completamente integrado, pero tienen poder. Controla el sistema financiero global, domina el FMI, el Banco Mundial, y el dólar sigue siendo el rey. En respuesta, los BRICS han empezado a crear sus propias herramientas: un banco de desarrollo propio, un fondo de reservas, acuerdos de comercio en monedas locales. En lugar de depender del dólar, están buscando alternativas reales y eso cambia el juego. Sin embargo, que tengan una razón fuerte para unirse no significa que sea fácil mantenerse unidos. Sus diferencias internas son profundas. Por ejemplo, India, una de las potencias clave del grupo,
no ve con buenos ojos el liderazgo de China, y mucho menos la idea de usar el yuan como moneda común. Para India eso sería ceder influencia en Asia y debilitar su propia moneda. A esto se suman las diferencias entre otros miembros del bloque. El BRICS tiene potencial, pero también muchos puntos de fricción. Su mayor desafío no es crecer, es lograr cohesión. El G7 todavía tiene un as bajo la manga, la inteligencia artificial. Liderado por Estados Unidos, el G7 está al frente de una revolución tecnológica que podría cambiarlo todo. La IA no es solo una innovación, es productividad, control, influencia y defensa. Con IA, los países del G7 podrían disparar su eficiencia, reducir costos, escalar su poder militar y consolidar su dominio financiero. Y esto no es una suposición, es lo que ya está pasando con empresas como OpenAI, Nvidia, Microsoft, Amazon o los avances europeos en robótica e IA ética. China lo sabe, por eso ha invertido miles de millones en su propia carrera de inteligencia artificial. No puede darse el lujo de quedarse atrás, porque si el G7 vuelve a despegar gracias a la IA, la brecha con el BRICS se ampliaría y quizás para siempre. La inteligencia artificial es sin duda la nueva frontera de la competencia geopolítica global. El mundo ya no es el mismo de antes. Ya no gira solo en torno al G7. Los BRICS están en ascenso, pero su unidad sigue siendo una incógnita. ¿Podrán transformar su peso económico en poder real? ¿O sus diferencias internas serán su límite? Te escucho en los comentarios. Y si te interesa mantenerte al día de lo que está pasando en la economía global, suscríbete a nuestro canal.